again, 'cause I know that my Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré
y allí adoraré al Dios que me amó. I stand before you now. Noche será una noche de bendición para su vida. Y yo declaro que a través de esta palabra el Espíritu Santo va a empoderar a muchos aquí y va a sacar a muchos de prisiones en las que se encontraban. Lo declaro y lo creo en el nombre de Jesús. Padre, pongo este tiempo en tus manos. Yo creo que ya tú tienes todo bajo control. Señor, aquí hay un remanente de personas que a pesar de la lluvia, Señor, dijeron: yo voy porque quiero adorarte. A mí no me detiene nada, una lluvia no me va a detener. También hay otras personas que están viendo esta celebración, esta predicación, esta palabra, Señor, a través de las redes sociales. Personas que incluso es primera vez que se conectan, no entienden por qué están acá, pero que algo las trajo, Señor, y creo que esta palabra es para ellos. Creo que esta palabra hoy, Señor, va a sacar a muchas personas de crisis profundas en las que están. Creo, Señor, que esta palabra tiene tu sello. Creo, Señor, que esta palabra tiene tu unción. Yo me sujeto a ti en el nombre de Jesús. Pongo mi boca, pongo mi mente, Señor, mis palabras, todo, Señor, mis emociones, las someto a ti. Por favor, Espíritu Santo, que seas tú el que hable a este pueblo en esta noche, así como me hablaste a mí primero. Señor, gracias te doy. Fluye, por favor, y haz como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo, por favor, libro de Josué, capítulo 7, versículo 1. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido esa sensación de fracaso. Usted siente como que tenía planes, tenía proyectos, pero las cosas no salieron como usted quería. Creo que todos en la vida en algún momento nos vemos enfrentados a una situación como esta. Planeamos, hicimos todo de una manera ordenada, de una manera organizada, pero algo falló. Y es ahí donde llegan a veces los reclamos. Es allí donde llegan a veces las molestias, los enojos, incluso con el mismo Dios. Palabras como, o frases como: ¿por qué lo permitiste? Si soy hijo tuyo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Diría algún libro por ahí. ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿Alguna vez se la han hecho? Pero ¿por qué si esa persona era cristiana, por qué fracasó en su negocio? ¿Por qué si esa persona es hija de Dios, por qué fracasó en su matrimonio? ¿Qué le pasó? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? O como he titulado este mensaje, ¿por qué llega el fracaso? Quizás a todos los que estamos acá, a los que nos están viendo a través de las redes, te sientes identificado porque alguna vez fracasaste y no lo has podido superar. Y aún quizás estás viviendo consecuencias de tu fracaso.
Pero yo quiero que analicemos y estudiemos a la luz de la palabra por qué fracasan las personas, por qué llega el fracaso. Y encontré este pasaje que creo que nos da una luz para poder entender este enigma, para poder entender esta tremenda inquietud. Josué capítulo 7, versículo 1 dice: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Sinri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Ai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente destrozados, derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten. Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puede decir ahora que Israel? ¿Qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu nombre, de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Otra vez, robaron ¿de qué? De lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Amén. ¿Por qué se genera entonces el fracaso? Nadie vive para fracasar. Nadie estudia para fracasar. Nadie monta un negocio, una empresa, un emprendimiento para fracasar. Nadie se casa para fracasar. Pero el fracaso es una realidad. Nosotros debemos luchar para que el fracaso no nos alcance.
Porque dice la Biblia que Dios nos quiere llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El fracaso entonces no es parte del plan de Dios para nuestra vida. Tú y yo no fuimos creados por Dios para que fracasáramos. Tú y yo no fuimos creados ni diseñados por Dios para que viviéramos de fracaso en fracaso. La bendición que Dios le entregó al hombre cuando lo formó fue algo totalmente distinto. Dios formó al hombre y no le dijo: vas a vivir de fracaso en fracaso. No, cuando Dios crea al hombre y le sopla de su aliento sobre él, le dice: te he puesto para que enseñorees, te he puesto para que gobiernes, te he puesto para que te fructifiques, te he puesto para que te multipliques. Todo lo que Dios quería con el ser humano era bueno. Todo lo que Dios, la intención que Dios tenía con el hombre era buena. Quería que el hombre fuera bendecido, que fuera prosperado en todo. Pero entonces, ¿por qué el hombre fracasa? Y vemos acá una historia bastante llamativa. El pueblo de Israel comienza su plan de expansión, comienza su plan de conquista. El gran líder Moisés ya había muerto, ya Moisés no estaba, ahora estaba el sucesor Josué, un hombre valiente, un hombre a quien el pueblo le dijo: vamos a obedecerte, pero solo con una condición, y es que así como Dios estuvo con Moisés, también esté contigo. Y era evidente que Dios estaba con Josué. Ya habían acabado de conquistar su primer pueblo, grande por cierto. Habían acabado de conquistar a Jericó. Ya se habían dado cuenta que era cierta la palabra que Dios les había dado cuando les dijo: ustedes van a conquistar una tierra que fluye leche y miel. Y ya se habían enfrentado a una de las ciudades más poderosas, a uno de los ejércitos más poderosos, el pueblo, el ejército de Jericó. Ya ellos habían visto cómo Dios había entregado este pueblo en sus manos, habían visto cómo las murallas habían caído, y el pueblo se llenaba de valentía, y el pueblo se llenaba de confianza. Los enemigos comenzaban a temblar, la noticia corría por todo el mundo. Se dieron cuenta lo que sucedió en Jericó, se dieron cuenta lo que sucedió con aquel gran ejército. Un pueblo que se está levantando llamado Israel acaba de vencer a aquel pueblo y vienen a conquistar todo nuestro territorio. Ya el pueblo, el mundo estaba escuchando quién era Israel y quién era el Dios que caminaba con el pueblo de Israel. Y allí estaba Josué a la cabeza, y allí estaba el pueblo diciendo: ahora sí creemos en el Dios que nos habló en el desierto, ahora sí creemos en todas las palabras que nos dio Moisés. Pero cuando fueron allí, Dios les había dado una orden y les había dicho: van a tomar el tesoro, pero ese tesoro lo van a consagrar a mí. Es mío. Y nadie se puede quedar con lo que es mío. Dios no comparte, hay cosas que Dios no comparte. Dios comparte su amor, Dios comparte su poder con nosotros, Dios comparte su gloria. Pero hay cosas, cuando digo que comparte su gloria, es que comparte su ADN, pero la adoración no la comparte. Pero hay cosas que Él no comparte, y hay cosas que Él dice: esto me pertenece a mí, a nadie más. Y Él había dado una instrucción: no toquen nada, no guarden nada de lo que van a conquistar en aquella ciudad. Pero hubo un hombre llamado Acab que tomó parte, dice que se enamoró de parte de ese tesoro, lo guardó, lo escondió. Y es acá donde comienza la decadencia del pueblo. ¿Por qué llegó el fracaso al pueblo? Y hay tres cosas importantes que yo quiero que analicemos en esta noche. Y la primera de ellas: ¿por qué el fracaso llega a la gente? Primero,
Diga conmigo, por la desobediencia. ¿Por qué fracasa la gente? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Y dice el versículo 1. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía hacer apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Mire, hay un gran peligro en querer tener lo que le pertenece solo a Dios. Le decía hace un momento, hay cosas que Dios va a compartir porque Él es generoso, porque Él es abundante. Pero habrán otras cuando Él dice, es mío, me pertenece a mí y solo a mí. Y es allí, hay un error gravísimo cuando usted quiere tener aquello que solo le pertenece a Dios. Eso se llama codicia, eso se llama ambición. ¿Sabe por qué fue lanzado Satanás del cielo? ¿Sabe por qué Satanás, después de ser un gran arcángel, un gran ángel que adoraba, un querubín hermoso, sabe por qué fue lanzado y convertido en lo que es hoy? ¿Sabe por qué? Por querer tener lo que le pertenece a Dios, por querer anhelar lo sagrado, por llenarse de codicia. ¿Sabe por qué entró el pecado al mundo? Dice que Satanás, después de que es enviado a la tierra, el hombre fue creado a imagen de Dios. El hombre fue creado con un propósito bueno. Pero ¿qué pasó? El mismo enemigo comienza a seducir al hombre con lo mismo por lo que él fue lanzado del cielo. Comienza a decirle a Eva y después a Adán, porque algunas versiones dicen que Adán estaba ahí al lado de Eva cuando la serpiente hablaba con ella, y la serpiente le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de eso. Y la mujer le decía, sí, porque si comemos vamos a morir. ¿Y qué le decía Satanás? No, no van a morir, sino que van a ser como ¿quién? Van a ser como Dios. Lo mismo que él quería hacer en el cielo. Dice la Biblia, él quería sentarse en el trono de Dios. Él quería ser como Dios. Él se sentía muy poderoso, y esto hizo que su corazón se llenara de codicia, y por eso fue castigado y fue lanzado. Y fue lo mismo que hizo para que el hombre y la mujer desobedecieran a Dios. Y la desobediencia trajo consigo el fracaso. ¿Por qué fracasó Satanás? Porque se llenó de codicia. ¿Por qué fracasó Adán y Eva? Porque desobedecieron al llenarse de codicia. ¿Por qué fracasa el ser humano hoy en día? Por no querer obedecer a Dios. Dios te ha hablado, Dios te ha dicho, haz esto, haz aquello, pero la humanidad cree ser más sabia que Dios. El hombre cree ser más inteligente que Dios. Dios te ha dicho, mira, no quiero que tomes estas decisiones. Mira, no quiero que te cases con esa mujer. Ay, Dios, pero es que tú no la conoces, Dios. Es que esta mujer es inteligente, yo no le veo nada malo. Y Dios de otro lado diciéndote, no es la mujer que yo quiero para ti, más bien quédate solo. Y tú, no, yo no me quiero quedar solo, creo que esta es. Ahí vas a sufrir. Ay, Señor, yo como que estoy pensando en aceptar este empleo, y Dios te dice, no lo aceptes, tengo cosas mejores para ti. No, Señor, yo creo que el empleo que estaba esperando toda mi vida es este. Y Dios te habla y te dice, no lo hagas, pero tú dices, sí, lo voy a hacer. Ahí estuvo la causa de tu fracaso. ¿Por qué fracasa el hombre? Porque no obedece. ¿Y cómo va a obedecer si no escucha la palabra de Dios? ¿Cómo vas a guiar tu camino si no lo alumbras con la lámpara que es la palabra de Dios?
Pero hay personas que han fracasado. Hay personas que están a punto de fracasar, pero no se preocupe. Dios me trajo esta noche para decirle: usted simplemente obedezca lo que usted sabe que tiene que hacer. Ay, es que me va a doler mucho, pastor. Pastor, es que cortar con esta relación me va a doler mucho. Ay, pastor, es que no soy capaz de dejar el pecado. Ay, pastor, es que no puedo. Es que no soy capaz de consagrarme. Dios a muchos les ha hablado y les ha dicho: yo te quiero usar, yo te quiero consagrado, yo quiero que obedezcas mi voz, yo quiero que obedezcas mi palabra, pero no has querido. Dios te dice en esta noche: si no obedeces mi voz, vas a fracasar, vas camino al fracaso, porque aquellos desobedientes, la desobediencia atrae el fracaso. ¿Quieres que te vaya bien en todos tus caminos? Obedece mi voz. Obedécela y te aseguro que te irá bien. Dios le dijo a Josué: vayan y den 7 vueltas, y el último día den no una sino 7 vueltas, y las murallas de Jericó van a caer. Él no se puso a analizar, a decir: pero ¿por qué? Pero ¿será que sí? Pero es que yo tengo acá hombres fuertes que ya se han ido entrenando, ya tenemos armas para pelear como pelea cualquier ejército. Y Dios le hablaba a Josué: no, es que no es a tu manera, es que yo como Dios actúo de formas distintas, yo como Dios me manejo de formas distintas, yo tengo métodos distintos. Tú simplemente obedece, aunque tu razón te diga que estás loco. Pero si Dios habló, obedece. ¿Sabe por qué la gente desobedece? Porque razona tanto que su razonamiento lo vuelve tonto. Su razonamiento lo vuelve lento. Su razonamiento hace que usted no pueda entender a Dios. Nunca vamos a poder entender a Dios. Nunca vamos a poder entender cómo Dios actúa. Nunca vamos a poder entender por qué Dios, para sanar a un ciego, pudiendo soltar una palabra, escupió, hizo lodo con la saliva y le untó en los ojos. Son métodos distintos. Y quizás tú estás esperando que Dios te responda a tu manera, y por eso no haces lo que Dios te dice que hagas. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres vencer el fracaso? Simplemente obedece, aunque tu razón no lo asimile. Obedece, aunque tu razón te diga que es locura. La Biblia dice que para el mundo el evangelio es locura, pero para Dios esto es gloria, esto es poder. Cuando usted obedece, el fracaso se aísla. Así que yo no sé usted qué tiene que obedecer en esta noche, pero Dios te está diciendo: obedece. La obediencia, por el contrario, está ligada a la plena confianza en Dios, y la obediencia evidencia lo que usted tiene en su corazón. Un corazón altivo nunca va a obedecer más allá de lo que su razón le dice que obedezca. Cuando a usted le cuesta obedecer, es porque su corazón está duro como una piedra. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Mire lo que dice: por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí, escuche esto, ¿qué dice? Prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Aquí está hablando de Elí y de sus hijos. Otra vez: por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu tribu, la tribu de Leví, me servirán siempre como sacerdotes. Ahí hubo una promesa de parte de Dios.
Pero viene un sin embargo, de esos sin embargo que son tristes y que duelen. Dice, sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. ¿Qué pasó? Si la Biblia dice que Dios cumple sus promesas. Elí debió pararse triste llorando diciendo, Señor, pero si la Biblia dice que tú cumples las promesas y ahora me estás diciendo que algo que me prometiste, dijiste que mi descendencia siempre de aquí saldrían sacerdotes, y ya hoy estás diciendo que esa promesa se acabó. Y sí, la respuesta de Dios es contundente. ¿Sabe cuál es, mi hijo? Yo le cumplo sus promesas porque yo no miento ni me echo para atrás. Pero hay algo que sí tumba las promesas. Para mí es más importante la obediencia que cualquier promesa que yo te haya hecho. Así que si quieres que papá Dios cumpla tus promesas, obedece, aprende a obedecer. Pastor, es que Dios me habló desde que yo era una niña, dijo que yo sería una adoradora, pero veo que Dios no lo ha cumplido. Examínate si estás caminando en integridad, examínate si estás obedeciendo la voz de Dios, porque si hay algo que anula las promesas, se llama la desobediencia. Es cierto, Dios cumple sus promesas, pero para Dios es más importante la obediencia que sus promesas. Se lo voy a volver a decir. Para Dios es más importante tu obediencia que sus promesas. Una persona desobediente anula inmediatamente las promesas que Dios ha hecho sobre su vida. Pero de otra forma, en sentido contrario, cuando usted obedece, ¿sabe qué hace? Que las promesas de Dios sean en él sí y en él amén. Cuando usted está viviendo en obediencia, usted tiene derecho a decirle, Señor, ¿qué pasa? Tú prometiste que yo sería salvo y que también sería salva mi familia. Entonces, ¿qué está pasando? Y Dios inmediatamente le dice al ángel, analízame la vida de este hijo mío. ¿Cómo está? ¿Es obediente o no es obediente? Padre, sí, es obediente. Ha tenido que tomar decisiones duras en su vida, pero lo ha hecho. Entonces me hacen el favor y van y le ayudan. Espíritu Santo, ve y convence a su familia. Dile, se llegó el tiempo de tu salvación, porque yo lo prometí y lo que yo prometo lo cumplo en aquellos que obedecen. La obediencia, primer paso, o mejor, la desobediencia, primer motivo por el cual llega el fracaso. Lo segundo, ¿por qué llega el fracaso a la vida de un hombre? Por no consultar a Dios. Así de simple. Versículo 4. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Josué no consultó a Dios.
Josué simplemente estaba lleno de emoción porque ya habían conquistado a Jericó. Josué pensó que todo sería fácil. Josué pensó que ya no se tendría que esforzar. Mire, Josué fue un discípulo de Moisés, pero Josué no aprendió de Moisés lo más elemental. Moisés permanecía en la presencia de Dios. Moisés consultaba a Dios todos los días. Moisés era evidente, era notorio. Prácticamente todos los días la gente veía cómo Moisés caminaba y se metía en el tabernáculo. Todos salían y se quedaban expectantes viendo cómo Moisés iba a consultar a Jehová. Si habían problemas, allí estaba Moisés de rodillas ante la presencia de Dios. Pero si no habían problemas, también estaba Moisés allí en la presencia de Dios, diciéndole: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ¿quieres que nos movilicemos? Señor, ¿quieres que sigamos acampando aquí? Señor, dame ideas para poder seguir guiando a este pueblo. Señor, hoy me desperté con un deseo de no pedirte nada. Señor, hoy me desperté simplemente con unas ganas de adorarte. Me desperté tan enamorado de ti que simplemente quise estar aquí y hablar contigo, porque tú dijiste que yo era tu amigo. Moisés todos los días consultaba a Jehová, y Josué, que era su sucesor, debía aprender esto. Pero Josué no lo aprendió. Josué simplemente consultaba cuando había problemas. Y Josué pensó que era con ejército y con fuerza que iba a conquistar. Y reunió a sus guerreros y les dijo: ¿qué vamos a hacer? Vayan, inspeccionen a este pueblo llamado Jai y díganme cuál va a ser la estrategia. Y fueron y miraron y subestimaron a este pueblo. Lo vieron pequeño, lo vieron débil, y volvieron donde Josué y le dijeron: Josué, es pequeñito este pueblo. ¿Para qué vas a desgastar a todo el pueblo, a todo el ejército yendo hasta allá? Manda 2,000 o 3,000, es suficiente para vencerlos. Y Josué, en vez de consultar a Dios, simplemente le dice: vayan 2,000 o 3,000. Y fueron y llegaron allá, y un pequeño pueblo, unos pequeños analfabetas, quizás un pueblo débil, pequeño, quizás estaba asustado. Habían acabado de escuchar cómo ese ejército había destruido a Jericó, que era una potencia en aquel entonces. Ahora vienen por nosotros, somos pequeños. Pero ese día ellos derrotaron al pueblo de Israel por una razón muy sencilla: porque Dios no estaba con el pueblo. Y cuando Dios no está en tu proyecto, puedes tener mucho dinero, puedes tener mucha inteligencia, puedes tener palancas en el gobierno, puedes tener aliados estratégicos, puedes tener todas las roscas que quieras, pero si Dios no camina contigo, vas a fracasar. Si tú no le consultas a Dios y Dios te da la bendición, lo que hagas va a fracasar. Y a Josué se le olvidó lo principal: consultarle a Dios. Tantos dolores de cabeza nos ahorraríamos usted y yo si antes de actuar le preguntáramos a Dios: ¿qué quieres que haga? Josué no aprendió de su líder. Josué simplemente actuó. ¿Cuántos matrimonios hoy están sufriendo simplemente porque te casaste sin preguntarle a Dios si era voluntad de Él? Y yo le digo a usted una cosa: si es difícil convivir a veces con una mujer que fue la bendición de Dios y fue la voluntad de Dios, ¿se imagina lo que es convivir con una que no es la voluntad de Dios?
Si es difícil convivir con un esposo que usted sabe que es la voluntad de Dios, porque es difícil, ahora usted se imagina lo que es vivir con un esposo que nunca fue la voluntad de Dios. Tiene que ser duro. Y muchos hoy sufren. Ay, pero ¿por qué Dios permitió? Pero ¿por qué llegó este hombre a mi vida? Dios, ¿por qué no lo atajó? ¿Por qué no le puso una piedra entre él y yo? ¿Por qué Dios no me libró de esto? Pues porque Dios te creó a ti y me creó a mí con la capacidad de decidir. Dios nos dio libre albedrío. Por eso dice la Biblia que Dios no tumba la puerta, Dios llama a la puerta. La decisión de abrirla es tuya. Él no la va a forzar, Él no la abre a la fuerza. Eres tú el que decides. Soy yo el que decido. Ay, yo quiero hacer una sociedad y me voy a aliar con alguien para hacer un negocio. ¿Ya le preguntaste a Dios? No, pero es que el negocio es muy bueno. Es que tiene que ver con una pirámide y eso es muy rentable. Y ya una vecina se ganó 40 millones y solo tuvo que poner 4. Yo me voy a aliar a esa pirámide. ¿Ya le preguntaste a Dios? Pastor, pero es que uno no puede estar todo el tiempo. Dios, Dios, Dios. Las oportunidades están ahí. Hay que tomarlas. ¿Ya le preguntaste a Dios? Si no le preguntaste y te metes y pierdes todo, después no vengas a llorarle a Él, a decirle, ¿por qué lo permitiste? Hoy muchos lloran por haber tomado decisiones sin consultarle a Dios. Josué tuvo que llorar el haber tomado una mala decisión y no haberle consultado a Dios. Si él le hubiera consultado a Dios, ¿usted qué cree que Dios le hubiera dicho? Si Josué hubiera llegado y le hubiera dicho, Señor, como hacía David, David no se movía sin antes preguntarle a Dios. David siempre era, Señor, ¿qué hago? ¿Voy y persigo a los filisteos o no? Señor, ¿qué hago? ¿Envío al ejército? ¿Movilizo el ejército o no? Y Dios siempre guiaba a David. Dios siempre guió a Moisés. Pero este Josué ya se estaba creyendo autosuficiente. Si Josué hubiera ido a la presencia de Dios, yo te aseguro que Dios le hubiera dicho, no vayas, quédate quieto, porque si vas, yo no voy a ir contigo. Y Josué hubiera evitado tremenda derrota. Pero muchos hoy se mueven sin preguntarle a Dios, sin consultarle. Primera de Crónicas capítulo 10 versículo 13. Mire lo que sucede cuando usted y yo tomamos decisiones sin consultarle a Dios. De manera que Saúl murió. ¿Y por qué murió Saúl? Porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor. E incluso consultó a una medium, a una bruja, en lugar de buscar la dirección de ¿quién? Del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Por qué perdió el reino Saúl? Por simplemente desobedecer a Dios, no consultarle a Dios. Al principio le consultaba. Cuando recién era rey, era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Permanentemente buscaba a Samuel, que era el profeta. Le decía, profeta, dígame qué hago. Profeta, por favor, ore a Dios, presente ofrendas a Dios. Dígale, pregúntele a Dios qué vamos a hacer. Yo quiero obedecerlo. Pero otro día fue y le presentaron ofrendas a Dios. Dios no le respondió y él se llenó de desespero, se
se llenó de ansiedad y dijo: no vamos a quedar aquí esperando. Ya el ejército mío se está debilitando, ya el ejército se está desesperando. ¿Qué hago? ¿Espero la confirmación de Dios o actúo según me están diciendo los hombres que haga? Él tomó la decisión de actuar sin esperar la respuesta de Dios. Y cuando llega Samuel, le dice: locamente has hecho, rey, locamente has actuado por lo que hiciste, por no haber consultado a Dios, por no haber escuchado la voz de Dios. Tu reino a partir de hoy tiene fin y Dios levantará a otro rey. ¿Y cómo terminó Saúl? Muerto. Muchas personas han terminado muertas espiritualmente e incluso físicamente por haber tomado decisiones lejos de la voluntad de Dios, por no haber consultado a Dios antes de actuar. Yo a usted le digo en esta noche: consulte a Dios en todo. David era un ejemplo. En todo tiempo consultaba a Dios. Y la única vez que no lo hizo, ¿sabe qué le pasó? Era el tiempo en que los reyes debían de salir a la guerra. Y David, como tenía todo controlado, tenía un tremendo ejército que acababa con todo y con todos, ese día le dio pereza. Él no le preguntó a Dios si era voluntad de él que él se quedara, cuando su obligación como rey era estar en la batalla. Él simplemente actuó porque su carne le dijo: quédate. Como quizás le ha pasado a usted muchas veces, un domingo, 8 de la mañana, suena el despertador y usted escucha la voz de Sabanás, no Satanás sino Sabanás, las sábanas, que es como que lo abraza y le dice: no te vayas, quédate aquí conmigo. Ahorita ponen el link en Familia New Life. Quédate en la cama. Mira cómo está de rica esta camita. Está lloviendo. Mire, hoy muchos no vinieron porque el agua los detuvo. Y el diablo, el agua no los detuvo el diablo ahí. No vayas. Tú eres de azúcar. Y si te cae agua te derrites. No salgas. Ese aplanchado de tu cabello valió mucho. Y una gotera que caiga te lo va a encrespar. No vayas. Mañana ves la repetición. Es lo mismo. No te preocupes. Ay, ¿será que sí? Ay, sí, ay, yo no voy a ir. Sí, mejor me quedo en mi casita, está haciendo mucho frío. No, mi amor, ya no voy a ir a la iglesia. Más bien veamos la novela. Ponga la serie, tranquila, vamos a... Y había una bendición aquí esta noche esperando por esa persona. Se la perdió. Pero la bendición hoy es para ustedes. Porque creo que Dios va a derramar un poder sobre ustedes y se va a llevar en el nombre de Jesús el fracaso lejos de su vida. Pero David ese día no le consultó a Dios si la voluntad, todo se lo consultaba a Dios. Pero una única vez no le consultó y tomó decisiones para satisfacer su carne. Me quedo durmiendo. Y se levantó y caminando por la terraza llegó la tentación y vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Le entró por los ojos la lujuria. ¿Y qué terminó haciendo? Pecando. Y usted ya conoce la historia. La embarazó. Y aparte de que la embarazó, después terminó mandando asesinar a su esposo, tratando de ocultar su pecado. ¿Por qué? Por una decisión que no fue consultada con Dios. Todo se lo consultaba. Una única decisión. Y usted podrá decir: pero Dios es tan injusto. Por una. Sí,
por una. Cuando Dios habla, Él cumple. Que no te pase lo que le pasó a David. Por una decisión, sin consultarle a Dios, casi le cuesta todo su reino y el propósito de Dios con él. Creo que la vida es mejor cuando usted y yo le consultamos a Dios, aún las cosas que aparentemente son las más insignificantes. A Él le puedes consultar desde qué carrera estudiar hasta qué zapatos comprarte. A Él le puedes consultar todo. Él es tu amigo, Él camina contigo. Suena exagerado, pero a mí un día, hace muchos años, cuando era un adolescente, me enseñaron: el Espíritu Santo es tu amigo. Y a Él le puedes preguntar: ¿qué camisa me compro? ¿Qué zapatos me compro? Dígale: Espíritu Santo, ¿me compro este vestido o no? ¿Me compro esta falda o no? Espíritu Santo, ¿me compro este pantalón o no? Pastor, tan exagerado. Una decisión que usted no consulte con Dios puede significar una gran pérdida y te puede llevar al fracaso. Pregúntale a Josué. Tuvo que aprender con sangre, literalmente. 36 personas murieron por él simplemente no haber consultado a Dios una decisión. Que no nos pase a nosotros. Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No consultar a Dios simplemente es señal de orgullo y altivez. A partir de hoy, consulte a Dios en todo. Pastor, es que yo me voy a orar y yo como que no encuentro qué hablar. Como que no me fluyen palabras. Ya le estoy dando ideas. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ayúdame, ¿cómo organizo mi día hoy? Señor, ¿será que hoy insulto a mi esposo por lo que me hizo ayer? ¿O será que más bien oro por él? Dime qué hago, Señor. Ya tengo el sartén preparado. Ya lo tengo. Es más, lo ungí con aceite y todo. Dígame qué hago, Señor. Pregúntele. Hable con Él. Quizás el sufrimiento que estás teniendo hoy es la consecuencia de haber tomado una decisión sin haberle consultado a aquel que es soberano y que todo lo sabe. Él conoce el futuro. Él es eterno. Mire, el Dios con el que yo quizás oré esta mañana, ese mismo Dios estuvo hablando conmigo en el futuro. Y estuvo hablando conmigo en el futuro y se devolvió hoy en la mañana y estuvo ahí y me dijo: ay, por lo que te preocupas, mira, 3 años más adelante vas a estar ahí mismo hablando conmigo, dándome gracias por todo lo que yo haré contigo. No te aflijas, yo visito el futuro. ¿Acaso no sé yo qué es lo mejor para ti? Simplemente cree en mi voz, cree en mi palabra. Yo no me equivoco, yo ya visité el futuro y para que llegues a esa bendición te estoy encaminando por acá. Así no lo entiendas, así te cueste creerlo, pero Él es eterno. Él visita el futuro y se devuelve al presente. El mismo Dios que habló contigo hoy es el mismo Dios que habló contigo 5 o 10 años adelante, y Él se devuelve y te dice: mujer, estás llorando por tus hijos hoy desesperada. Quiero decirte que 10 años más adelante vas a estar adorándome con tus hijos, con tus hijas, transformados y cambiados. ¿Por qué te afliges? Simplemente sigue mi voz. Yo te voy a llevar allá. Pero muchos se pierden del camino. Y tercero, ya con esto terminamos. ¿Por qué llega el fracaso? Lo primero, ¿por qué? Lo segundo. Y lo tercero, clarísimo. ¿Qué hace que el fracaso llegue a nuestras vidas? El pecado.
Versículo 11 y 12. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Dios es un Dios santo. Dios habita en medio de la santidad. Si tú quieres que Dios camine contigo, tienes que vivir en santidad. Si tú quieres que te vaya bien en tu negocio, en tu empresa, tienes que ser íntegro con tu empresa. Tienes que ser transparente. Porque donde hay pecado, Él no está. Donde hay pecado, su presencia se aparta. Y vuelvo y te digo, eso no es de ejércitos, eso no es de fuerza. Si no es con el Espíritu Santo, tú y yo no vamos a poder avanzar. Si no es con el Espíritu Santo, no vamos a poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Mira, yo estoy seguro que Dios para ti tiene cosas grandes. Yo estoy seguro que hay unas promesas que Dios ha soltado sobre ti. Hay unas palabras de bendición que Dios ha soltado para ti. Yo veo personas prósperas aquí. Yo veo personas sanas aquí. Yo veo personas que van a llegar aquí con su familia. El domingo había alguien nuevo y decía, yo tuve una visión. Primera vez que venía a este lugar, a una iglesia cristiana, y esta mujer estaba sentada y dice, miré y vi a mi papá, vi a mi mamá que estaban entrando a New Life. Yo me paré a recibirlos y cuando miré, mi cuerpo se quedó allá. Yo estaba en el Espíritu. Era una visión. Dios le estaba mostrando, mira mujer, cuando tú obedeces mi palabra, la promesa se cumple y tu familia va a llegar. Pero para eso tienes que vivir en santidad. Porque el pecado aleja la presencia de Dios. Y caminar sin la presencia de Dios es sinónimo de fracaso. No es que Dios te envíe cosas malas. Es simplemente que cuando Él no está, el enemigo te ataca con todo. La oscuridad no es más que la ausencia de luz. Los problemas muchas veces llegan, pero los problemas no son más que la ausencia de Dios en nuestra vida. Él simplemente dice, me voy. Y cuando se aleja, la oscuridad inmediatamente llega. ¿Qué le dijo Él al pueblo? No seguiré más con ustedes. Lo peor que puede salir de la boca de Dios para con nosotros. Que Dios te diga a ti, que Dios me diga a mí, no seguiré más contigo. Ese día esta iglesia se tiene que acabar. El día que Él diga, que Dios nos libre de eso. Pero el día que esa palabra salga de la boca de Dios y diga, no estaré más con New Life, ¿qué sentido tiene hacer esto? ¿Qué sentido tiene tener celebraciones? ¿Qué sentido tiene preparar un mensaje? ¿Qué sentido tiene preparar una adoración? Si Dios no va a estar acá, yo no quiero estar en este lugar. Hay muchas cosas por hacer, pero lo que me motiva a estar aquí es que mi Padre habita aquí y que Él está presente cada que hay una celebración. A Él no le importa si hay 2 o 3 o 5 o 10 o 1000. A Él le importa es que haya adoración, que Él pueda estar allí y se pueda gozar con sus hijos. Eso es lo que a Él le agrada, pero que no haya pecado. Por eso tenemos que ser duros con el pecado. Tenemos que ser contundentes con el pecado, pero amorosos con el pecador. Hay algún pecador que está arrepentido, te vamos a ayudar y te queremos ayudar a salir de allí, entre otras cosas porque la Biblia dice, no señales mucho al pecador, no sea que tú también estés en lo mismo, porque así como él tiene luchas,
tú también las tienes. Aquí no hay ningún cristiano lanchita que diga, ay, yo no peco, ay, tan bueno, hoy pasé un día sin pecar. Ahí estás pecando por mentiroso, porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Por eso usted y yo constantemente nos tenemos que estar purificando. Usted se imagina, todos somos pecadores y aparte de eso no oramos. Entonces, eso es como si usted no se bañara todos los días. Sale a trabajar, monta en moto, trabaja en construcción y no se baña. Puede que hoy te bañaste por la mañana, pero ¿cómo llegaste hoy? Y mañana te levantas y te vas a trabajar así y te pones la misma ropa de ayer. Y al otro día exactamente lo mismo. Llevas 43 días sin bañarte. No, pero yo estoy en santidad. Eso pasa cuando usted no ora todos los días, cuando usted no se purifica todos los días. El día que usted se acostó sin orar, es un día que se acostó con pecado encima. Y es un día que Dios no va a escuchar tu voz, que Dios no va a escuchar tu oración. Por eso es importante hacer devocional todos los días. Porque así como tú te bañas el cuerpo, el devocional te baña el espíritu. En el devocional tú le dices, Señor, perdóname. Perdóname por los malos pensamientos que tuve. Perdóname por las palabras airadas que hice. Perdóname por haberle deseado mal a mis enemigos. Perdóname por esto. Perdóname por haberle pitado groseramente al conductor esta mañana que me cerró la vía. Perdona por un montón de cosas. Cuando usted hace el devocional, usted se purifica. Ese es el momento propicio para que usted levante sus manos y le diga, Señor, necesito A, B y C. Pero ¿sabe por qué el fracaso llega a la gente? Porque usted y yo muchas veces oramos sin bañarnos espiritualmente, sin purificarnos. Dios no te va a escuchar porque Dios no habita donde hay pecado. Pastor, pero es que Acab, ¿cuál fue el pecado de Acab? ¿Sabe qué? Se robó un lingote de oro. ¿Qué es un lingote de oro? Todo un tesoro. Y se robó un bendito lingote. Y se robó un trajecito ahí egipcio, medio pispito. Eso fue lo que se robó. Eso comparado con un tesoro no es nada. Pero es que Dios no mira cantidades. Pastor, pero es que un pecadito. Pastor, ¿cómo me va a decir a mí que mi pecado, que simplemente se me fueron los ojos detrás de una vecina? Señor, pastor, ¿cómo va a ser el mismo pecado que aquel que asesinó? Ay, pastor, perdóneme, pero discúlpeme, pastor. Es que Dios no mira tamaños. Para Dios es lo mismo asesinar o mentir, es pecado. Punto. Él dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Punto. Si usted le sigue poniendo mente a eso, es ahí donde usted se vuelve desobediente, porque se envanece en sus propios razonamientos. El pecado hace que fracasemos. ¿Por qué? Porque aleja la presencia de Dios. A partir de hoy, practique el purificarse todos los días. ¿Por qué Moisés tenía que lavarse en el lavacro cada que iba a entrar al tabernáculo? Pero Moisés, ayer te lavaste en el lavacro. Moisés, pero ¿qué pecados vas a tener tú, por Dios, Moisés? Viejo, le estoy hablando de Moisés. Hablaba con Dios cara a cara, su rostro resplandecía. Golpeaba la peña y daba agua, le hablaba a la peña y soltaba agua. Pero Moisés todos los días que iba a entrar a la presencia de Dios, iba y se purificaba. ¿Por qué? Porque si entraba sin purificarse, moría. Moría. Dios quería matar a Moisés. ¿Ha leído eso? Lo iba a matar a Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés no había circuncidado a uno de sus hijos. Y la esposa lo vio
Y ahí mismo sacó el cuchillo y le dijo: mi hijo, venga para acá, que van a matar a su papá. Y circuncidó al hijo. Para muchos, una bobada de esas, por no haber circuncidado al hijo. Pero él ya era circuncidado. Todo lo que había hecho Moisés, por esa bobada. Sí, por esa bobada. Usted, hasta que no corte con ese pequeño pecado que tiene, usted no va a ser exitoso en la vida, porque la presencia de Dios no va a estar con usted. El fracaso llega por tres cosas: por la desobediencia, por no consultar a Dios y por el pecado. Examínese, examínese. Y si usted es de los que se acuesta sin haber orado, sin haberse purificado, piense: esto es como pasar 2 días seguidos sin bañarme. Va a llegar un día en el que el olor te va a delatar y la gente se te va a retirar. Pero ¿por qué si yo no les hago nada? Yo sigo siendo el mismo. Pero hay algo en ti que te delata. Espiritualmente hay algo en ti cada que pecas y no te arrepientes y no te purificas. Y eso al primero que aleja es a Dios. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. A menos que te purifiques, Dios no volverá a caminar contigo ni conmigo. Mientras ustedes están dando de su ofrenda, vamos a ofrecer nuestras vidas también como un sacrificio vivo. Te entregamos todo lo que somos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven, Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. ¿Cuántos desean esto? Vamos, pídeselo. Oh, haz lo que quieras hacer. Te pedimos, derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí, oh, sobre mí, oh, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Esto es lo que deseamos, Señor. Te pedimos.
caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Si lo desean, cántalo conmigo, vamos, dile. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Help me, my weakness, your strength. Now I need you to catch me again.